compañeros profesores, investigadores todos de análisis del discurso, reciban pues mi saludo en esta jornada de análisis del discurso como interacción social. Permítanme hablar un poco acerca de mi trabajo. El corpus que yo escogí para realizar el trabajo de investigación o de análisis discursivo es el discurso expresado por el poeta Rafael Cadenas en ocasión de recibir el premio Cervantes el pasado 24 de abril de este año. El discurso que pronunciado por Cadenas con motivo del recibimiento del premio Cervantes representa una expresión no solo de valor cultural, sino histórico, dado que constituye el ejercicio de su voz y visión ante los ojos del mundo intelectual, social y político. Por ello, el propósito de esta aproximación se encuentra orientado al análisis de las estrategias semántico-discursivas presentes en el discurso pronunciado por el poeta el 24 de abril de este año. Entre los fundamentos teóricos metodológicos del análisis se tienen los principios de la lingüística textual en lo referente a la cohesión de contenido y la relación entre los lexemas, campos semánticos y léxicos, la estructura argumentativa y el uso de las deisis como estrategia discursiva. Esto según Casamiglia, Toussaint y Van Dyck, entre otros autores que más adelante les mencionaré. La macroestructura semántica encuentra su enclave en la relación de Cadenas con España, su lengua y literatura. La tesis del enunciador se concreta en una perspectiva crítica sobre la lengua, la cultura y la democracia, cuando éstas no cuentan con sociedades en libertad. Los campos léxicos identificados, España y revisión, evidencian una significación afectiva y la significación de acciones e interacciones. El empleo de la deísis permite la construcción de lo personal y lo social en la que se inscribe el poeta y el mundo en relación con el mundo referido en el discurso. Entre los descriptores que abordaré o presentaré en mi trabajo de investigación, tenemos la macroestructura, los campos semánticos, la argumentación y la deísis como estrategia discursiva. Es importante señalar lo significativo del discurso del poeta Cadenas en cuanto a su posición política y cultural en el recibimiento de este gran premio. La perspectiva lingüística que asume el discurso como práctica social parte de que en el discurso se integra el uso lingüístico contextualizado. Los hablantes hacen uso del discurso para expresar una visión del mundo y sus intenciones comunicativas, que se particularizan obviamente en cada situación. De acuerdo con Chardot, en el 2009, el discurso se encuentra articulado con las condiciones sociohistóricas en las que se produce. De esta manera, abordar el discurso supone adentrarse en el entramado de las relaciones sociales, de las identidades y de los conflictos, intentar entender cómo se expresan los diferentes grupos culturales en un momento histórico dado, con unas características socioculturales determinadas y muy específicas, según Casamiglia y Toussaint en el 2008. Por su parte, y hablando un poco del trabajo, Rafael Cadenas es un poeta insigne venezolano. Fue además de escritor, profesor de la Escuela de Letras de la UCB por más de 30 años y es el primer venezolano al que le entregan el premio Cervantes, que en el pasado honró a grandes figuras como Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Aunado a todo esto, nuestro Bate Cadenas ha expresado en reiteradas ocasiones su discurso de oposición al gobierno venezolano
actual. Entre los fundamentos teóricos del análisis se tienen los principios de la lingüística textual en lo referente a la coherencia de contenido y la cohesión y sus mecanismos, así como relación entre los lexemas, campos semánticos y léxicos. De acuerdo con Van Dijk en 1996, el texto organiza su contenido en el plano global en dos tipos de estructuras: la macroestructura, la estructura semántica del conjunto del texto, y la microestructura, la forma en que se organiza la información en el texto. Particularmente en la microestructura se expresa gramaticalmente la ordenación de las ideas, la cohesión y el establecimiento de relaciones semánticas. Implica el uso del léxico, la morfosintaxis, la sintaxis y la construcción sintáctica adecuada de oraciones y párrafos. Asimismo, las estrategias discursivas constituyen un principio metodológico. Estas son definidas como los modos particulares de combinar recursos para lograr un determinado fin de la manera más eficaz posible, o intencionalidad del hablante. El sujeto hablante las emplea de manera racional, en función del plan que se ha trazado y que el analista debe reconstruir. Se propone examinar los mecanismos léxicos y semánticos que manifiestan la presencia del enunciador en el discurso. Esta investigación de carácter descriptivo e interpretativo, apoyándome en Marín y Morales, ya que su objetivo, le decía que es de carácter descriptivo e interpretativo, ya que su objetivo general es analizar las estrategias semántico-discursivas en el discurso de Rafael Cadenas con motivo del recibimiento del Premio Cervantes. Para llevar a cabo este propósito es preciso identificar la macro y la microestructura del discurso, establecer las relaciones semánticas entre los lexemas claves provenientes de la macroestructura textual, analizar las estrategias discursivas empleadas por Cadenas para inscribir su visión del mundo en el discurso ante la comunidad internacional. De acuerdo con Van Dijk, la macroestructura semántica es la reconstrucción teórica del tema o asunto del discurso. La identificación de la macroestructura semántica global, así como de la microestructura. Esto condujo al reconocimiento de las relaciones establecidas entre los elementos o cláusulas que conforman el texto o el corpus que estamos estudiando. La trama de relaciones lógico-semánticas conforman el discurso del poeta, quien plasma una realidad, en este caso universal y local. La macroestructura semántica encuentra su enclave en la relación de Cadenas con España, su lengua y literatura. Venezolanos y españoles han compartido el infortunio del exilio en medio de un mundo que ha perseguido la locura o utopía del Quijote en vez de restablecer la paz cotidiana de Sancho. En este contexto, la lengua y la cultura han sido estropeadas, también la democracia y, más importante, la educación. La renovación de estas últimas solo es plausible en libertad, el bien más preciado por todos. La síntesis que precede se inserta en un modo de organización del discurso eminentemente argumentativo. De acuerdo con Mascombe y Ducrot en 1994, en la construcción de los discursos se expresan posicionamientos de parte de los sujetos, aunque se adopten formas pretendidamente neutras, de ahí que planteen que la opacidad es una característica constitutiva del lenguaje, debido a que ésta siempre expresa una valoración del mundo, que es la intencionalidad del hablante. Recordemos que todo discurso tiene o va cargado de alguna intención. Si bien el discurso está signado por el llamado contexto situacional, como es el recibimiento y consecuente agradecimiento por el Premio Cervantes, se tiene entonces que es un discurso, en su discurso la tesis del enunciador se concreta en una perspectiva crítica sobre la lengua,
la cultura y la democracia, cuando éstas no cuentan con sociedades en libertad. Si seguimos a Chardon en el 2009, el esquema básico de la argumentación desarrollada por el Bate Cadenas en su discurso consistió en la ascensión de partida, donde él expresa, cito al poeta, la lengua y la literatura forman parte de Cadenas y Venezuela. La aserción de pasaje en el discurso, la lengua está estropeada al igual que el mundo. Otra de sus citas, o de las citas que tomé, el totalitarismo y las armas se expanden. La última, la más importante, hay que revisar las bases de la cultura y la democracia. La aserción de llegada en el discurso de Cadenas, volver la democracia más transparente y justa solo es posible en libertad. Esta tesis se despliega a partir del establecimiento de una red de relaciones semánticas, las cuales evidencian una caracterización significativa, organizada en los siguientes campos semánticos o léxicos, a partir de los tópicos del campo semántico asociado a España. Dentro de este campo léxico asociado a España, se encuentra caracterizado por la combinación de contenido de información referencial y los significados configurados sobre las experiencias subjetivas. Las lexías asociadas a España fueron, cito al poeta Cadenas en las diferentes lexías que tomé para el trabajo de investigación: estoy lleno de España. El idioma sería el primer vínculo. Su literatura, que he leído asiduamente. Muchos venezolanos que descienden de españoles. La migración que los trajo a la América Latina. Los amigos que este país me ha deparado. No podría decir todo lo que he recibido de él. A la señalización de hechos históricos como la migración española a Venezuela, la integración de españoles al sistema educativo, los cuales son elementos propios de la condición, se suman de forma predominante las expresiones cuya significación es afectiva. Cuando expresa el poeta "estoy lleno de España", constituye la expresión de significación afectiva de mayor profundidad, ya que ésta se encuentra plena de sentimientos y emociones sobre España. Como país del que él menciona, no podría decir todo lo que he recibido de él, refiriéndose a España. A esta le siguen apreciaciones de significación igualmente afectiva, pero cuya perspectiva se inscribe en la aseveración: los amigos que este país me ha dado, por ejemplo. De esta forma tal que España es el eje temático y principal de significación afectiva, que da lugar al siguiente núcleo temático propio de la tesis subyacente en el discurso argumentativo. La coherencia argumentativa se evidencia en los campos léxicos construidos en el discurso. Hemos identificado en el campo léxico referido al tópico revisión como un conjunto de significados asociados, el cual constituye el eje de la tesis del enunciador del discurso. El poeta Cadenas propone, a partir de una reflexión sobre el mundo, la revisión de las bases de nuestra sociedad. La revisión de las bases de nuestra sociedad. El campo léxico referido a revisión se devela como un proceso complejo, cuya aplicación debe ser ejecutada en tres ámbitos valorados por el poeta: la cultura, la democracia y la lengua. Este campo léxico se encuentra caracterizado por la significación de acciones e interacciones. Esto resulta acorde con el carácter prescriptivo de la comunicación sobre este aspecto. En cuanto a la revisión en el ámbito de la lengua, el campo léxico está conformado por las siguientes proposiciones. Anda muy maltrecha. Hemos de cuidarla como amadores suyos. Estas son palabras del poeta en su discurso. No puedo señalar sus fallas en esta ocasión porque son demasiadas. Debo señalar la limitación de la palabra. Las expresiones antes citadas son plenamente afectivas, positivas y negativas. Así que tiene sobre la lengua el poeta construye un conjunto léxico
desde su valoración sobre la misma. El mundo significativo relacionado a la lengua construye una perspectiva evaluativa que la caracteriza como maltrecha, con demasiadas fallas. Valoración a la que se suma la significación afectiva construida en el empleo de un nosotros inclusivo. Al prescribir, en palabras del poeta, hemos de cuidarla como amadores suyos. La significación de acciones e interacciones se derivan de una función apelativa del discurso. Esta función otorga a los significados la fuerza de una acción. Esta gama de significación centrada en las acciones es predominante en el ámbito léxico, que caracteriza, como debe ser, realizada una revisión de la cultura sobre ello. Expresa el poeta, trocar la ilusión por lo real. O aplicado a la democracia, el poeta precisa que esta debe ser, o la función sería, dar primacía a lo social, aboliendo la pobreza, apoyar la cultura, lo cual representa una significación de tipo cultural, ya que esta acción alude directamente a procesos intelectuales humanos, tal como lo es la realización de una reflexión, de una crítica o de una comprensión de voluntad política. En cuanto a las estrategias discursivas, se tiene el empleo de la deísis personal y deísis social. Los apelativos de deísis social ciertamente mencionan en el discurso del poeta a personas o grupo de personas, tal como los pronombres personales, los nombres propios, algunos sustantivos comunes, los títulos, ciertos términos de relación, los términos de parentesco y otros vocablos empleados metafóricamente también constituyen apelativos inusuales, según Casamil y Tussaud. A continuación, se propone revisar la identificación de la deísis personal y de apelativos presentes en el discurso del poeta académico. El discurso abre con una deísis personal denunciador. Manifiesta en la primera persona del singular, elidida en el atributo estoy lleno de España. Se suman las siguientes expresiones de deísis personal. Soy muy amigo de las citas porque refuerzan cuanto pienso. Debo señalar la limitación de la palabra. Creo que cuando el pensamiento ve su límite, aparece una apertura hacia lo invisible. Seguidamente, Cadenas alterna su posición de enunciador y se integra en el uso del nosotros. En este caso se trata de un nosotros inclusivos. Lo cito nuevamente. Evitar el énfasis a que somos tan propensos los hispanoamericanos. Otra cita. Nuestra lengua, que anda muy maltrecha, por lo que hemos de cuidarla como amadores suyos. Cabe destacar el uso de los apelativos delocutivos que designan aquello de lo que se habla, las terceras personas, el él o ellos. Entre los que vinieron había muchos profesores que se incorporaron a nuestra educación, dice el poeta en su discurso. El Jasper tenía dos temores, uno el totalitarismo y otro a la bomba. Otras dos citas. Los demócratas deben pedir a voces su renovación. Y la última cita, Cervantes fue un gran defensor de la libertad. Los ejemplos antes citados muestran una construcción discursiva sobre aquello de lo que se habla, con lo cual se implica una evaluación subjetiva por parte del enunciador. Sobre la función de estos tipos de deísticos lo podemos apreciar en el siguiente ejemplo. Los demócratas deben pedir a voces su renovación. En primer lugar se aprecia la función básica de indicar el referente, los demócratas. Su segunda función sería la de expresar su carácter predicativo. Deben pedir a voces su renovación. Y permite efectuar una segunda predicación, ya sobreentendida, que permite la relación social del enunciador con la persona designada. En este caso se implica una relación en la que el poeta se encuentra integrado en un problema de convivencia, de un estar y pertenecer a ese mundo por el que clama su revisión. El poder decir al poeta le confiere una posición social en el escenario público, donde exhorta a los demócratas a defender aquello tan estimado por la sociedad como es la democracia. Finalmente, el discurso cierra el círculo argumentativo
con una exaltación a la libertad. La imagen de una serpiente que muerde su cola resulta útil al analizar la función de este tópico dentro del discurso cuyo título es Cervantes fue un gran defensor de la libertad. Proposición que es reiterada en la conclusión del discurso y con la cual este cierra reforzando la premisa fundamental de la tesis. Democracia, cultura y la lengua necesitan de la libertad para su renovación. Esta es, pues, compañeros, una aproximación de mi trabajo de investigación acerca del discurso de el poeta Rafael Cadenas con motivo de recibir el premio Cervantes, que, como decía yo al principio, es un discurso muy emotivo e importante, no solo por la parte cultural, sino por la parte política y social. Y el descontento que expresa el poeta Cadenas y el llamado que hace para rescatar nuestra lengua, rescatar nuestra cultura, rescatar la democracia y por ende la libertad de nuestros países y de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, compañeros, por tomarse el tiempo de escuchar mi presentación. Saludo cordialmente a la profesora doctora Mayela Évora y a la doctora Mariela Pérez por hacer posible estos encuentros y espero que sea, pues, de su agrado mi participación.